En ese punto de diagramas de componentes, vamos a pinchar ahí en el documento que usted tiene en plataforma. Ahí. Y voy a amplificar un poquito esa parte y pediré por favor si es que estuviera Johnny. Johnny nos pudiera leer por favor ese pequeño parrafito que hay ahí, ¿ya? Es decir, este de acá. Ya. Un diagrama de componentes describe la organización de los componentes físicos de un sistema. Ya, muchas gracias. En realidad, cuando nosotros hablamos de software, el software hoy en día está pensado en una totalidad en base a varios componentes, ¿no? Es como cuando usted, por ejemplo, destapa un circuito de una radio o un circuito de algún dispositivo electrónico y pues es innegable que adentro usted en realidad lo que va a ver son puras piecitas, ¿no? Puras piecitas de tipo hardware, ¿no? Que de alguna manera esas piecitas pues están, vamos a decir así, están, ¿no?, vinculadas por hilos, ¿no? Hilos así que obviamente logran la comunicación entre un componente y otro, ¿no? Generalmente esta plancha que usted ve acá es una plancha de silicona, digamos así, no es silicona, es un material, no recuerdo el nombre, pero es una especie de placa verde, ¿no? Donde encima están todos los componentes, los chips, los transistores, los diodos, etcétera, etcétera. ¿Placa PCB? Sí, ¿no? Es una placa, ¿no? Es una placa, sí. Es una placa básicamente con todos los circuitos, ¿no? Pero, ¿cuál es la filosofía? La filosofía en esto es que si se dañara esta piecita, mire, esta de acá, por ejemplo, la idea es poder sacar esta pieza de la placa e introducir una nueva y reemplazarla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el software quiso copiar este modelo de organización y de trabajo de tal manera que para nosotros como ingenieros de software, nosotros no trabajamos con chip de esta manera físico, pero para nosotros, al final las piezas de software las representamos en UML así, mire, con ese símbolo, que para nosotros vendrían a ser componentes. Yo no diría personalmente, como dice acá, componentes físicos, en realidad para mí serían componentes lógicos, porque el software no se toca con los dedos, ¿no? Existe, pero no se toca y usted lo sabe, a diferencia de una placa, ¿no? Entonces, pero bueno, en el propósito de trabajar con componentes, como dice acá, a nivel de software, nosotros representamos entonces un componente así, mire, es un rectángulo con dos rectangulitos pequeños ahí, ¿ya? Es una parte del componente. Y quisiera pedirle, por favor, a Nayeli si ella nos puede leer esta definición que hay aquí sobre componente. Estamos hablando de componente de software. Un componente es un bloque de construcción física del sistema. Correcto. Entonces, es tal como si fuera la placa que dibujé a la derecha de usted, pero hablando en software, es un bloque, ¿ya? Ahora, un detalle importante. Ese bloque, es decir, ¿cuál, profe? El que usted ve acá, pudiera ser simplemente, todo esto que usted ve acá, pudiera ser simplemente una clase, ¿no? Una clase persona, una clase contrato, una clase empleado, una clase consulta médica, lo que usted quiera, podría ser una, ¿ya? Así como también un conjunto de clases, ¿no? Es decir, un conjunto de clases que usted ha compilado en una DLL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, si usted al final lo ve como un archivo, pero ese archivo puede ser el compilado de varias clases, o puede ser un ejecutable, o puede ser incluso una base de datos, ¿no? Básicamente. Entonces, de esa manera se representa. Y aquí hay un componente importante. Miren, no queda ahí el tema de este simbolito que es parte, ¿no? Aquí mire, por ejemplo, si usted puede apreciar junto conmigo, mire más abajito, tenemos el componente con su, digamos así, con su rayita y una bolita ahí. Pero esa rayita con la bolita la conocemos nosotros como interfaz, ¿ya? Es el símbolo para
digamos así, representar la interfaz a ese componente. En otras palabras, la forma de cómo ingresamos a utilizar los servicios de ese componente. Y quisiera pedir por favor ahí, si es que estuviera Grimaldos, nos pueda leer sobre interfaz. ¿Cómo lo define esta partecita? Una interfaz describe un grupo de operaciones usada o creada por componentes. Entonces, describe un grupo de operaciones. Ya sabemos entonces que la interfaz son como un conjunto de firmas o métodos que nos sirven, que nos dan los servicios de ahí de ese componente, pero haciendo uso de una manera correcta. ¿Cómo? A través de la interfaz, ¿no? Ya sabe usted que la programación orientada a objetos no nos permite meternos nomás ahí y hacer y deshacer con los datos, porque hay una puerta de entrada, se llama la interfaz, ¿no? Un grupo de operaciones. Cuando dice un grupo de operaciones se refiere a un grupo de métodos, ¿no? Básicamente. Bien, ¿estará Guzmán, por favor, ahí? Sí. Guzmán, Gabriel, ¿nos podría leer un poquito sobre dependencia, por favor? Aquí, mire, dice dependencia, le voy a marcar con rojito para que usted lo vea. Ahí. La dependencia entre componentes se dan dos flechas. Correcto. Entonces, aquí hay algo importante. Voy a agrandar, voy a amplificar un poquito para que usted lo pueda ver. Si me permiten, vamos a ver si yo pudiera, quisiera hacer más grande esta imagen. Vamos a ver. Ya. Ahí. Fíjese que aquí hay tres componentes, ¿no? Miren ustedes, tres componentes. Estaría este primer componente que usted ve acá con su interfaz ahí, ¿no? Vamos a ver si puedo remarcarlo de otra manera. Estaríamos hablando básicamente de este componente de aquí, ¿no? Del primero, ¿no? Este de acá que usted ve ahí, ¿no? Ahora, este componente que usted ve acá tiene de alguna manera el acceso de, vamos a llamarle este que sea el componente X, este que pueda ser el componente Y este que pueda ser el componente Z, ¿no? Entonces, se expresa una dependencia, dice, entre componentes, se grafican usando flechas de punto. ¿En qué sentido? En que para su funcionamiento, Y, para cumplir con el objetivo como componente, él necesita el servicio del componente X, ¿no? Y la forma de expresarlo es con una flechita de línea segmentada, como usted lo ve ahí. Entonces, hay una dependencia en el sentido de que Y puede hacer su procesamiento, puede hacer su trabajo, siempre y cuando X le preste su servicio, ¿no? Por ende, Y debe acceder a los servicios de X a través de la interfaz, ¿no? Lo propio pasaría con el componente Z, que está invocando a los métodos o al servicio del componente X por este lado, ¿no? Entonces, esa dependencia que leyó su compañero, obviamente, se la expresa con esa flechita de línea segmentada, ¿no? Básicamente. Ahora, usted podrá ver que de un componente como ese, por un lado, mire, por un lado, por ejemplo, acá, está usted apreciando que a este componente que le llamamos X, estamos mostrando una interfaz. Y de este componente acá que le llamamos Z, no se ve una interfaz, lo que se ve es una dependencia. Eso no significa que en un momento dado, tal vez este otro componente quiera los servicios de este componente que nosotros le acabamos de llamar, ahí vamos a ponerle, llamamos Z, ¿no? Vamos a dibujarlo ahí. Y este componente Z, por decirle ahí, pudiera o ser accedido por otro componente que yo tenga acá, de tal manera que este que usted ve aquí, pues en ese momento de poder mostrar eso, tendríamos que dibujar así la rayita, obviamente, con su redondito, como usted lo ve ahí, ¿no? Quiere decir que por un lado Z dependiera de X, ¿no? Pero tranquilamente podríamos tener otro componente acá, qué sé yo, W, ¿no? Que pudiera W de alguna forma, pues depender, ¿no? Depender, vamos a hacer rayitas acá, depender de Z, de esa
de esa manera. Mire, ahí. Entonces, W está dependiendo de Z y Z está dependiendo, podríamos llamar, de este que dijimos al principio, del componente X, ¿no? Entonces, ¿qué significa toda esta dependencia? Que varios de estos componentes su funcionamiento estaría condicionado al servicio de otro componente, ¿no? En ese sentido. Entonces, básicamente son los conceptos implícitos en los que son ya los diagramas de componentes relacionados ya o perfilándose a una implementación. Es por eso que es importante, mire acá en esta parte, para que usted también no se pierda, estamos ya, ya no en el modelo de negocio, ya no en el modelo de requerimientos, ya no en análisis, ya estamos prácticamente enfocándonos a la implementación, ¿ah? Mostrando los componentes lógicos y cómo hay la dependencia entre ellos, ¿ya?